Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Pues vamos a seguir, hermanos, con el estudio de Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a comenzar con el capítulo número 5. Entonces, hermanos, el hermano Paco Cuellar Jr., Paquito Cuellar, como lo conocen, nos va a leer el capítulo 5 del versículo 1 al versículo 11. Y ahí es donde vamos a tomar la enseñanza del día de hoy. Bueno, Hechos capítulo 5, versículo 1. Mas un varón llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo una parte, púsola a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los mancebos, le tomaron y sacándolo, sepultáronlo. Y pasado espacio como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán. Y luego cayó a los pies de él y expiró. Y entrados los mancebos, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a hacer una oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Señor, te pido esta noche que tú me guíes con tu Espíritu Santo, Señor, para este estudio que vamos a impartir hoy a la iglesia. Dales el entendimiento a mis hermanos y obra en gran manera en cada una de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, hoy nos toca el capítulo 5, lo comenzamos y hoy yo le puse como título Confrontación y Muerte. Entonces, hermanos, vamos a comenzar dando un pequeño recordatorio, como lo hacemos cuando se predica una carta expositiva. Pues es importante recordar un poco lo que tratamos en el estudio pasado. El estudio pasado, recordemos, hermanos, que estuvo como título La reacción ante la oposición, ¿sí recuerdan? Ok, donde vimos los siguientes puntos. Primer punto, el fruto de la predicación del evangelio, que fueron alcanzadas como 5,000 personas, contando solamente los varones. Los apóstoles también, el segundo punto, fueron puestos a prueba y fueron encarcelados. Después fueron cuestionados, hermanos, en el concilio y amenazados para que callaran y ya no anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Luego, como punto número 3, vimos la reacción de los apóstoles ante la oposición. La respuesta, hermanos, fue firme. Nosotros predicamos con la autoridad que Cristo nos da, en pocas palabras. La postura, ¿cuál fue, hermanos? Es no dejar de predicar, porque solo en Cristo hay salvación. Esto en el versículo 12. Y también la fuerza ante la prohibición. Vimos, hermanos, que ellos dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, hermanos, ya era imposible detener que se anunciara el evangelio. Después de la convicción que tenían los apóstoles, después de haber recibido el Espíritu Santo, hermanos, que les iba a dar la fuerza, ya nadie iba a detener esto, hermanos, porque esta era una obra de Dios. Y esto, hermanos, iba a prevalecer para siempre, y hasta el día de hoy, hermanos, seguimos, ¿verdad? Sigue el evangelio alcanzando almas. Entonces hoy vamos a como te digo, a comenzar con el número 5, capítulo número 5,
Y ahora veremos los eventos principales, hermanos, del capítulo 5. Como te digo otra vez, que puse como título, confrontación y muerte. Ya sabemos por qué. Ya el pastor Paquito ya leyó y a qué se refiere con esto. Entonces, hermanos, vamos al primer evento del capítulo 5. Aparecen dos nuevos personajes, un varón llamado Ananías y Zafira su mujer. Ahora, hermanos, vamos a ver Ananías y Zafira. ¿Quiénes eran? Fueron una pareja de creyentes, hermanos, de la iglesia primitiva de Jerusalén. En este relato solamente que nos habla de la importancia de la honestidad e integridad en nuestra vida en la fe. Esto va a tratar. Al principio la iglesia, hermanos, sabemos, llevaba a cabo una práctica, hermanos, de verdad muy importante, que consistía, hermanos, en que los creyentes con mayor solvencia económica vendían sus posesiones para ayudar a los que tenían menos, hermanos. Y el fin es que todos tuvieran una mejor solvencia económica. Esta pareja, hermanos, vendió una potestad, como lo sabemos, vendió una propiedad con el propósito, hermanos, de donar el dinero a los apóstoles, ya leído por el pastor Paquito, para que estos lo distribuyeran según las necesidades de la iglesia. Ellos vendieron la posesión, llevaron el dinero a los apóstoles, y ellos lo que hacían, hermanos, porque no nada más ellos lo hicieron, hubo más hermanos que lo hicieron. Vendieron, ellos llevaban el dinero, lo ponían a los pies de los apóstoles para que ellos lo repartieran pues de acuerdo a las necesidades de cada quien, ¿sí? Y luego también vemos, hermanos, que ellos decidieron quedarse con una parte del dinero. Una decisión de verdad nada buena para ellos, hermano, por lo que ahorita se leyó. Ellos decidieron quedarse con una parte del dinero. Bueno, entonces vamos a este punto, el segundo punto, hermanos. El primero ya lo di, quiénes eran, lo que ocurrió, lo que hicieron, lo que aconteció. Y ahora vamos a la confrontación y su desenlace. La confrontación, hermanos, es cuando Pedro confronta a este varón llamado Ananías, hermano. Recordemos, esto es bien importante, hermanos, recordemos, no lo leí ya, hermanos, pero bueno, yo les voy a recordar. Recordemos que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, 32 y 35, hermanos, se narra que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. En el capítulo 4, en estos versículos que te digo, 32 y al 35, hermanos, esto nos narra. Esto es lo que hacía la iglesia primitiva, hermanos. Ellos, todas las cosas las tenían en común. Y esto, hermanos, era una práctica que la iglesia había comenzado a hacer. Y esto no era otra cosa, hermanos, que la obra del Espíritu Santo actuando en cada uno de ellos. Los hizo unánimes, preocuparse uno por el otro. Si alguien no tenía mucha solvencia económica, se le ayudaba. Se preocupaban por la espiritualidad unos de los otros. O sea, hermanos, esto el Señor lo hizo en la iglesia. La unión, que era muy importante. La unión al principio de la iglesia. Ya lo vimos en el capítulo 2, que todos los que creían, todos ellos se unían a alabar al Señor en las oraciones y todo esto. Era una iglesia, hermanos, de verdad, de grande bendición. Fue lo primero que comenzó a hacer, hermanos, nuestro Señor en su iglesia. Esa unión, esa preocupación. Y al mostrar esta preocupación los unos por los otros, que era lo que se mostraba, hermanos, el verdadero amor que se tiene que tener entre creyentes, hermanos. Que no les importaba, hermanos. Total, yo tengo esto, yo lo vendo, y aquí está, para todos tener la misma solvencia, ¿verdad? En la iglesia. Bueno, entonces eso tenía un tiempo de unidad y generosidad a lo que se ve aquí, sin precedentes, hermanos. Como te digo, preocupándose los unos por los otros. Pero también la narrativa nos dice, hermanos, que un hombre llamado Bernabé, en este mismo libro de Hechos de los Apóstoles, vendió una posesión y la cantidad en su totalidad la hizo llegar a los apóstoles, hermanos.
para que fuera distribuida entre los miembros de la iglesia, ¿verdad? Para las necesidades que iban siendo necesarias en la iglesia. Entonces, a diferencia, hermanos, de lo que hicieron Ananías y Zafira, ellos, hermanos, ocurrió algo con ellos. Ellos solamente quisieron aparentar que eran piadosos con la iglesia, hermanos. Porque ellos, hermanos, ya sabían que, por ejemplo, otros hermanos que tenían las posesiones las vendían y ponían el dinero, hermanos, a los apóstoles, a los pies de los apóstoles. Aquí está el dinero, hay que distribuirlo para todos estar bien. Entonces ellos, hermanos, ellos teniendo también una posesión a lo que nos narra la historia, es que ellos también vendieron una posesión. Pero el asunto aquí estuvo, hermanos, que ellos se quedaron con una parte. Ellos se quedaron con una parte, hermanos, y solamente llevaron una a los pies de los apóstoles, hermanos. Entonces, ¿con eso qué quisieron, hermanos? Quisieron aparentar, hermanos, que eran piadosos con la iglesia, porque decidieron entregar una sola parte, hermano, de la propiedad. Entonces, hermano, de verdad que esto, ¿de dónde sacamos esto, hermano? Pues de que realmente, hermanos, sí quisieron aparentar. Mira, hermanos, llega a suceder que cuando un miembro es así generoso con la iglesia, pues es respetado, hermano, es querido en la iglesia porque él ve las necesidades que hay y si él tiene la manera, la solvencia económica y él dice, pues yo voy a dar esto, voy a donar esto a la iglesia, voy a donar esto y la verdad, hermano, se gana el respeto, se gana el aprecio de la misma iglesia y no está mal, hermano, no está mal, de verdad, no está mal. La iglesia también debe de tener gratitud, hermano, y no está mal esto. El problema es la forma en cómo lo haces. Aquí lo que vemos, hermanos, que ellos sí la vendieron, pero solamente como para, o sea, en apariencia, para decir, no solamente ellos dieron, yo también estoy dando. Vendí esto y aquí está, pero era pura apariencia, hermano. ¿Por qué te digo? Porque ellos ya se habían puesto de acuerdo, ¿sabes qué decimos que fue tanto? Nosotros nos quedamos con una parte y solamente vamos a dar una y se acabó. Entonces, hermanos, eso fue solamente apariencia. Entonces, hermanos, llega el momento en que Pedro, hermanos, Pedro tiene que confrontar a Ananías. Muchos dicen, a lo que yo me he dado cuenta, muchos dicen, pero ¿cómo Pedro supo? Bueno, hermanos, hay que recordar, por medio del Espíritu Santo, hermanos, Pedro se enteró de este asunto. Que esta pareja había decidido venderla y había también decidido nada más dar una parte. Llega el momento de la confrontación, hermanos. Y aquí Pedro les dice, hermanos, de verdad lo confronta a él. Y le dice, ¿verdad? Que, ¿por qué? Le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Porque Pedro sabía, hermanos, lo que había ocurrido. Y le dice, ¿por qué pusiste eso en tu corazón? Y él, hermanos, él dice, y sigue firme él diciendo que fue esa parte. Después la mujer también lo hace. Fue nada más en eso lo que salió, lo que costó, y aquí está el dinero. Pedro lo confronta, hermanos, y vemos, hermanos, cómo Ananías miente. Y dice, sí, lo que yo estoy dando es la cantidad en la cual yo vendí esta posesión. Entonces, hermanos, el asunto no es tanto de que él venda la posesión y si él hubiera querido dar la parte que él quisiera, yo creo que estaba bien. Aquí el asunto y el problema fue la mentira. Que ellos quisieron engañar a la iglesia, quisieron engañar a los apóstoles y de la misma manera engañar a Dios. Algo imposible, hermano. El problema fue ahí. Porque créanme, hermanos, que no había una ley que dijera, tienes que venderla y dar todo. No había una ley. Entonces, si él hubiera decidido, yo la vendo, pero solamente voy a dar un ejemplo, un 70%, y el otro 30% lo voy a dejar para mí, no hubiera habido ningún problema, hermanos, la verdad. El problema, hermanos,
es que quisieron engañar a la iglesia. Y te decía por eso el capítulo 4, el versículo 32 y 35, porque esto, hermanos, se estaba tirando abajo, se estaba yendo abajo con esto que ellos quisieron hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque había una excelente comunión entre los convertidos, una excelente comunión. Se mostraba el amor, como te decía, preocupándose unos por los otros, ayudándose, apoyándose. Y con esto que ellos hicieron, hermanos, llevaban abajo todo lo que el Señor había hecho. Porque el Señor, hermanos, lo que había hecho era poner en el corazón de cada uno de los creyentes, hermano, ver la necesidad de su hermano y ayudarle. Y que ellos dieran. Entonces, cuando ellos deciden engañar y decir solamente damos una parte, ¿qué podía ocurrir en la iglesia, hermano? Ese era un mal ejemplo que iba a traer disensión en la iglesia, hermano. De verdad. Porque es que mira, se iba a perder incluso, iban a perder ellos la confianza con la iglesia, hermano. O sea, la iglesia ya no iba a confiar en ellos por lo que hicieron. Y se venía un conflicto a la iglesia, hermano. ¿Todo por qué? Por ellos querer aparentar piedad hacia la iglesia, hermano. ¿Por qué fue lo que quisieron nada más hacer? Aparentar piedad. Y luego, hermanos, culminan mintiendo. A lo que Pedro le dice, es que no has mentido a los hombres, has mentido a Dios, has mentido al Espíritu Santo. Y ese es el problema más grande en el que ellos se habían metido. Aparte de lo que iba a causar en la iglesia, hermanos, iba a causar un conflicto. Y el Señor, hermanos, a lo que leemos en el capítulo 4, hermanos, cómo la iglesia comenzó, ¿verdad? La preocupación, el amor y todo esto podía decaer por alguien que simplemente decidió aparentar y luego tratar de engañar a la misma iglesia, engañar a los apóstoles y mentir a Dios, hermanos. Y esto, hermanos, el Señor no lo tomó a lo ligero. A veces, yo recuerdo de recién que yo leía este capítulo, yo decía, pero es que se me hace algo, ¿cómo te diré? Exactamente, algo muy exagerado, que Dios les haya quitado la vida por simplemente decir, es que costó tanto y tanto, una mentira. O sea, yo digo, ¿como para quitarles la vida? No, pero el problema era, hermanos, lo que iba a ocasionar en la iglesia. Que la iglesia, hermanos, el Señor había transformado a estas personas, haciéndolas que se amaran, que se preocuparan, y esto iba a traer el conflicto, hermano. Y eso el Señor no lo iba a dejar así, hermanos. Porque así es como empiezan los problemas, hermanos. Entonces, hermanos, con esta acción estaban tirando abajo todo lo que el Señor había hecho con los nuevos creyentes, hermanos, que era la unión de la iglesia, la generosidad de algunos hermanos, la preocupación, el cuidado de unos de los otros, y que esta iglesia se fortalecía día a día en amor mutuo entre creyentes. Y por esta sola acción, todo, hermanos, se vendría abajo. Vamos a ver algunas observaciones, hermanos, que era lo que te decía yo. Hay que primero aprender esto, hermanos. Ellos, como te lo decía hace rato, ellos no estaban obligados a vender su posesión. Porque no, o sea, no vemos, hermano, una ley que dijeran los apóstoles, todos los que tengan propiedades grandes, véndanlas y tráiganlas para la iglesia. No, fue algo, hermanos, que nació de las mismas personas. Al ver la necesidad de la iglesia, al ver la persecución de la iglesia, ellos dijeron, no hay que batallar. Yo voy a vender mi posesión y te la voy a traer a ustedes y ustedes para que lo repartan. Y de ahí, hermanos, yo creo que los demás dijeron, está bien, yo hago lo mismo, yo también hago lo mismo. Y cada quien, hermano, empezó a vender sus cosas. Pero no fue algo, como te decía, una ley que dijera, todo el que tenga posesiones, véndalas. No, hermano. Eso nada más era, hermanos, al que quisiera hacerlo, al que le naciera hacerlo, a todo aquel que el Señor ponía eso en su corazón de generosidad, de decir, yo lo voy a dar por el bien de mis hermanos. No había una ley, ellos no estaban obligados a hacerlo. Entonces yo digo, si no estaban obligados a hacerlo, ¿para qué lo hicieron? Porque al final de cuentas lo hicieron mal. Entonces, ¿a qué te lleva esto, hermano? Simplemente a ver
Pues es que, mira, hasta cierto punto se les admiró. Oye, mira, fue capaz de dar sus posesiones y las repartió. ¡Qué bien! Y ellos dijeron, pues no hay que quedarnos atrás, ¿no? Yo imagino, ¿no? No hay que quedarnos atrás. Nosotros vendemos y mira, a final de cuentas, damos nada más una parte, nos quedamos con otra y asunto arreglado. Entonces, hermano, no era de verdad algo tan a la ligero, o al menos Dios no lo tomó así. Tampoco ellos deberían de entregar todo el dinero. Como te digo, hermanos, tampoco lo tenían que haber entregado todo. Una parte, pero siendo claros. ¿Sí? Siendo claros, hermano. Ya la vendimos, ya esto, aquí está. Vamos a dar una parte, digamos el 50% la vamos a dar. Nosotros nos quedamos con lo demás. Está bien. No hay problema, hermano. ¿Sí? Entonces, hermanos, esta acción, hermanos, que hicieron ellos, ya estaba predeterminada, o sea, ya planeada, hermanos, a lo que sabemos, porque ya ves que se pusieron de acuerdo, la pareja. O sea, esto ya era un plan, como se dice por ahí, ya era un plan que ellos tenían hecho y así lo vamos a hacer y así lo vamos a explicar. Entonces, llega el momento, hermano, en que, te digo, lo confrontan y Pedro les bien claro y le dice, oye, ¿tú quieres engañar? Tú estás queriendo engañar, pero yo lo sé todo. Entonces, cuando le pregunta, Pedro ya sabía, hermano, lo que estaba ocurriendo, pero lo dejó a ver qué decía él, hermano. Y él, hermanos, quiso engañar, pero a él se le olvidó algo, hermanos, que nuestro Señor. El Señor que nos alcanzó, hermanos, no puede ser burlado por nadie. Y de hecho eso lo dice la Escritura. Que Dios no puede ser burlado, hermano. Entonces Él quiso burlar, mentir al mismo Dios. Y eso, hermanos, no lo iba a pasar por alto el Señor. Y estos hermanos, al final de cuentas, no pudieron engañar a nadie. Porque fueron descubiertos, hermanos. Y no pudieron engañar ni a la iglesia, ni a los apóstoles, a Dios pues menos. No pudieron, fueron descubiertos, hermano. Y él le dice, Pedro le dice, es que cediste, porque le diste entrada a Satanás. Caíste en la tentación de Satanás, porque es lo que le dice. Entonces, en pocas palabras, tú caíste en esa tentación que puso Satanás delante de ti. A Dios, hermano, déjame decirte, a Dios no le impresiona las grandes cantidades que das o que damos, hermano. De veras, no, a Él no le sorprende las grandes cantidades que damos a la iglesia. No, eso no, a Él no le sorprende, hermano, ni le impresiona. ¿Sabes qué es lo que le impresiona a Él, hermanos? Lo que a Él, lo que Él pone atención, hermanos, es en esto, en la intención con que lo haces. De veras. Eso es lo que importa. Si tú das mucho por ser visto, el Señor conoce los corazones, hermano. Entonces a Él no le va a impresionar, hermano. Mucho que quieras dar, poco que quieras dar, simplemente para Él, hermano, que tú lo des de corazón. Que a ti tengas que decir, yo voy a dar esto. No importa que sea poco, hermanos. O no importa que sea mucho. Según lo que el Señor puso en tu corazón. Pero lo importante, hermanos, es la intención del corazón. ¿Recuerdas cuando el Señor estaba cerca, donde se depositaban las ofrendas o limosna, que llegaban algunos y agarraban su dinero y lo ponían ahí para que sonara bien fuerte? Para que sonara. Y dice, ¿verdad?, que una viuda llegó y ella no hallaba ni cómo, y era poca cantidad, pero era todo lo que tenía y ella lo dio, hermano. Ella llegó y lo dio. Y el Señor tuvo una observación ahí y dijo, ella dio más que los demás. ¿Por qué? Porque el Señor eso es lo que ve, hermano. El corazón, la intención del por qué. Y vemos que tenían mala intención Ananías y Zafira, su mujer, hermano. Porque ellos nada más lo hicieron
por ser vistos, en pocas palabras, hermanos. Y el Señor, hermanos, Él vio esa maldad en sus corazones, hermanos, y Él, hermanos, no se quedó con los brazos cruzados, hermanos. Y es que, ¿sabes qué, hermanos? El asunto es que muchos dan grandes cantidades porque, no tanto porque quisieran donarlos o quisieran darlos. ¿Sabes por qué? Porque en muchos hay en su mentalidad, en su mente más bien hay, hermanos, o existe, que si ellos dan una cantidad alta, es porque Dios se las va a regresar. Y de hecho esto se da mucho, hermanos, sobre todo en las pseudo iglesias, ¿verdad? De la prosperidad, que el pastor les está diciendo, es que tú da todo lo que puedas dar, el Señor te lo va a regresar y todo este tipo de cosas, y la gente no da porque le nació darlo, sino que dice, bueno, si yo doy tanta cantidad, el Señor me la va a regresar doble, pues ahí está el dinero, voy a dar todo lo que pueda. Y ahí es donde el Señor ve, hermanos, la intención del corazón. Y estas personas dan mucho porque están esperando que esa cantidad se les duplique, que triplificará esa cantidad, hermanos. Y por eso, hermanos, muchos en estas pseudoiglesias lo hacen así. Sacan casi todo lo que tienen y aquí está, al final de cuentas, Dios me lo va a regresar. Ven a Dios, hermanos, como una institución bancaria, que si yo hoy doy este dinero, voy a recibir mucho más, hasta con intereses. Y así ven a Dios. Y Dios ve los corazones, ve la intención. Y ese dinero ni siquiera es tomado, ni es un olor suave a Dios. Y es en todo caso lo que pasó y ocurrió aquí con esta pareja, hermano. Porque ellos llevaban una mala intención. Solamente aparentar para que los demás vieran que ellos también vendieron una posesión y que ellos también dieron el dinero. Cuando no fue así. Ellos defraudaron, ellos se quedaron con una parte y solamente dieron una. Y el Señor vio la intención del corazón. Y luego todavía si llegan, el apóstol Pedro lo confronta, le pregunta y él dice en cierta cantidad. Cuando él ya lo sabía todo, hermano. Entonces, hermanos, una de las cosas que también podemos ver aquí es que el castigo o el juicio no fue hecho por la iglesia, como suele pasar, ¿verdad? En la iglesia, hermanos, nosotros sabemos que cuando alguien cae en un pecado grave y no se arrepiente, la iglesia, hermanos, es la responsable de llevar a cabo con este hermano. Si no se arrepiente y ha hecho algo indebido, la iglesia se encarga de hacer un juicio al hermano. Pero vemos que aquí, hermanos, no fue Pedro el que decidió nada, hermanos. ¿Quién fue el que hizo esto? El mismo Dios, hermano. Él rápido tomó cartas en el asunto, hermanos, y él rápido le quitó la vida a Ananías. En cuanto le pregunta, es descubierto por Pedro, se queda así como que ¿qué pasa? Y dice que en ese momento cae y muere, hermanos, cae muerto. No, ni siquiera el juicio lo hicieron los apóstoles con él, de que él quiso hacer algo indebido, vamos a tener que disciplinarlo de esta manera. No, hermanos, Dios le quitó la vida en ese momento. Dios mismo, hermanos, se encargó de hacer juicio a este Ananías, quitándole la vida. Esto, hermanos, de verdad, si lo había leído nada más de pasadita, hermanos, déjame decirte, hermano, esto nos tiene que llevar a hacer una muy grande reflexión, hermano. Que no podemos jugar ni minimizar nuestro pecado, hermano. De veras. Porque nosotros hemos de decir, bueno, pasó al principio, ya no hemos visto algo similar. ¿Quién sabe, hermanos? A veces, hermanos, Dios les ha quitado la vida a muchos cristianos, algunos hermanos, por su pecado, que vivían en lo oculto, que nosotros tal vez no veíamos y de repente, pues que ya murió, ¿por qué? Pues estaba ahí, haciendo las cosas mal. Pero este acontecimiento, hermanos, de verdad,
dejó marcado y plasmado en las Escrituras, y una invitación a una reflexión de verdad, hermanos, a que tengamos cuidado. A que estemos haciendo por ahí pecados en lo oculto sin que nadie se dé cuenta. Porque tal vez, hermanos, nosotros podemos engañar a los de aquí de la iglesia. A lo mejor estamos llevando doble vida. Allá afuera, hermanos, estamos viviendo de una manera, cometiendo pecados graves, y aquí en la iglesia llegamos con una apariencia de piedad. Mucho cuidado, hermanos, porque eso es lo que ocurrió aquí en este caso, hermanos. Ellos quisieron aparentar piedad, llegaron, nosotros sí damos, nosotros aquí está esto y lo otro, y en su corazón, hermanos, mira, ellos le tenían amor al dinero. ¿Sí ves? Dijeron, pues ¿quién se va a dar cuenta? Pues Dios, hermano. Dios fue el que se dio cuenta de inmediato de esto que quisieron hacer. Y este acontecimiento, hermanos, imagina nada más al ver que cae muerto, cómo se quedó la iglesia. Esto, hermano, este acontecimiento trajo temor, dice aquí, en el versículo 11, y vino un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. O sea, los que fueron testigos, imagínate nada más. Y luego se corrió la voz en la iglesia, ¿saben qué? Aconteció esto. Ellos quisieron engañar y cayeron muertos, Dios les quitó la vida. Dice el 11, y tuvieron mucho temor. Tuvieron temor en la iglesia, hermano. Los que vieron y los que se enteraron, hermano. O sea, en pocas palabras, quisieron y entendieron que el Dios que tenemos, hermanos, es un Dios santo y que todavía la santidad reina en Él. Y Él es el que dice, hermanos, en la palabra, ser santos porque yo soy santo. Él lo demanda a su iglesia, a que la iglesia viva en santidad. Sigue siendo ese Dios santo, hermano. Y Él demanda a su iglesia santidad, hermano. Y tal vez nosotros lo hemos tomado muy a lo ligero todo esto, hermano. Porque tal vez ya pecamos un día y no nos pasó nada. Y dices, bueno, ya pequé, no me pasó nada. Y se hace frecuente ese pecado porque no me pasó nada. Hermanos, Dios demanda santidad a su iglesia. Entonces sí nos tiene que hacer reflexionar, hermanos, de verdad. De verdad, hermanos, hasta miedo me dio cuando estaba haciendo el estudio. Me daba miedo, hermanos, de verdad decir, es que de verdad muchos cristianos no sabemos ni dónde estamos parados. No hemos considerado al Dios que tenemos, que es un Dios de justicia, hermanos. Es un Dios santo, que demanda santidad y que vivamos en justicia. Y Él nos está bromeando, hermanos, cuando demanda esto de su iglesia. Entonces, de verdad, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Si hasta el día de hoy alguno de nosotros estamos viviendo en pecado, de verdad es tiempo de reflexionar, hermano. Antes de que Dios tome, Él, por sí mismo, hacer un juicio. Porque alguien de la iglesia puede estar viviendo en pecado, hermanos, y sí logra engañar a los pastores, a los mismos hermanos de la iglesia. Pero a Dios no, hermano. Él todo lo ve. Y es lo que tenemos que darnos cuenta, hermano. Que Él todo lo ve y sabe todo lo que hay en nuestro corazón. Sabe lo que hay en nuestro corazón, hermanos, y déjame decirte, Él no quiso permitir que en la iglesia comenzaran a haber problemas. Entonces, hermanos, de verdad, es mejor que analicemos bien. Y si Dios hasta el día de hoy ha tenido misericordia de nosotros, hermanos, es tiempo de verdad de pedirle la ayuda a Dios. Separarnos de ese pecado que ha sido practicado por tiempo. Pedir perdón al Señor y tratar de vivir una vida como Él demanda que la vivamos en santidad y en justicia, hermano. De verdad. Tenemos que poner mucha atención en esto, hermano. Porque fue algo que marcó a la iglesia hasta el día de hoy. Porque ahora cada que leemos este pasaje,
nos lleva a recordar esto, que Dios, hermano, no toma a lo ligero un pecado. Tú dices, fue una mentira. Y a muchos cristianos se les ha hecho ya común la mentira. Con tal de justificarse cualquier cosa están mintiendo. Pero aquí vemos que la mentira causó la muerte, hermanos. Fue la causa para que Dios le quitara la vida a Ananías. De veras, hermanos, tenemos que considerar el Dios que tenemos. Porque Dios es y será infinitamente santo, hermanos. Además, el pecado no es solamente el pecado no es solamente una ofensa contra nuestro hermano. No, hermano, no nada más es esto. A veces decimos, bueno, yo ya pequé en contra del hermano, bueno, fue contra el hermano. No, hermanos, esto no es solamente una ofensa al hermano. El pecado es una afrenta contra un Dios santo, justo y perfecto, hermano. Porque nosotros como iglesia somos su cuerpo. Y Él por eso tomó, hermanos, Dios, estas cartas en el asunto, porque iba a venir un problema para la iglesia y Él no iba a permitir esto, hermano. Él no iba a permitir que por un hombre, una iglesia, fuera a empezar con conflictos. Y mejor prefirió, hermanos, quitarle la vida. Mejor, hermanos, quitarle la vida que causar problemas. ¿Y qué fue lo que ocasionó, hermanos? Que la iglesia tuviera temor. Entonces, déjame decirte que ya le iban a pensar mucho para hacer algo similar, hermanos, la iglesia. Dios tiene un propósito, hermanos, en cada cosa que hace. A nosotros nos parece tal vez exagerado, pero Dios sabía todo lo que podía conllevar dentro de la misma iglesia, hermanos, dentro de la comunidad cristiana que ya estaba hecha. Por eso, hermanos, Él tomó cartas en el asunto rápido. Y es que, hermanos, también el pecado del creyente no es algo ligero, es contra nuestro Dios, porque nosotros le conocemos. No con esto digo que los de afuera no es igual, claro que es igual, pero nosotros le conocemos, hermano. Y nosotros sabemos muy en nuestro interior, que no podemos engañarle. ¿Sabes? Su esposa, sin en cambio, dice que pasaron 3 horas. Ya había muerto Ananías y ya lo habían llevado, hermanos, a enterrar. 3 horas después aparece la esposa, aparece Zafira. Y ella, hermanos, en el versículo 7 y 8, Pedro le preguntó, ¿es verdad que la posesión la vendieron en tanto? Y ella, hermanos, no aprovechó esta oportunidad para decir la verdad, sino en cambio mintió, al igual que su esposo. Y por ende, murió también, de la misma forma. Pero ella tuvo la oportunidad, hermano. Porque aunque Pedro ya sabía de la situación, Pedro le pregunta, ¿es cierto? Tuvo una oportunidad, hermanos. Déjame decirte que esta oportunidad, si ella hubiera dicho no, la verdad, nosotros la vendimos a tal precio y nos quedamos con dinero. Y yo creo que ella no hubiera caído muerta como su marido. Pero ella prefirió solapar a su marido en ese pecado. Y ella también murió. Pero ella tuvo la oportunidad de haberse salvado, hermanos, al menos de la muerte, pudo haber salvado. Y hoy por eso con este pasaje o con esto me quiero dirigir a todos los que nos ven por las redes sociales. Hoy también tienen la oportunidad, como la tuvo esta mujer, como la tuvo ella, Zafira, como tuvo esta oportunidad de que le dice Pedro en tanto, y ella pudo haber dicho la verdad y no caer en ese pecado, hermanos, de mentir. Hoy usted tiene la oportunidad de arrepentirse de su pecado y de ir a los pies de Cristo confesando su maldad, arrepintiéndose de su pecado y entregar su vida a Jesús. Usted puede hacerlo el día de hoy y recibir el perdón de pecados, porque esto está escrito. Todo aquel que creyere, todo aquel que se arrepiente, recibirá perdón de pecados. Y hoy usted, amigo que nos ve, tiene esta oportunidad, que esta mujer no supo aprovechar.
Espero de verdad, usted que nos sigue en las redes, que es común, algunos que nos están viendo, nos están siguiendo, algunos conocidos míos me han dicho que nos están siguiendo y nos están viendo. Yo les digo, tienen esa oportunidad de arrepentirse. Tienen esa oportunidad de ir a los pies de Cristo y recibir el perdón y tener vida eterna. Esta mujer no aprovechó. Entonces, hermanos, voy a una pequeña aplicación a la iglesia. De verdad, mis queridos hermanos, es muy triste este relato, muy triste. Pero lo que resalta es que nosotros debemos saber que nuestro Dios es infinitamente santo, hermano, y demanda de su iglesia santidad. Dice, ser santos porque yo soy santo, hermanos. Jamás debemos minimizar nuestro pecado. Debemos de arrepentirnos también nosotros, hermanos. Espero de verdad, hermanos, que este relato sea de edificación para nosotros. Pero sobre todo, ¿sabes qué, hermano? Que nos lleve a reflexionar. Que no estemos confiados de que ya lo he hecho una vez, lo he hecho 2 veces y no ha pasado nada. Hermanos, el Señor puede quitarnos la vida. Porque en Él hay santidad. Y Él demanda santidad. Al Señor que honramos, glorificamos y servimos es infinitamente santo. Y justo. Y créanmelo, hermanos, que Él puede hacer justicia con nosotros si nosotros seguimos viviendo en desobediencia, aparentando nada más cada domingo y cada miércoles con nuestra cara de piedad aquí, pero por fuera vivir como cualquier impío. Hoy tienes vida, hermano, todavía. Hoy Dios te está dando una oportunidad de un comienzo nuevo. Gracias le doy a Dios que tenemos un Dios de oportunidades y hoy nos la está dando. Y de verdad, hermanos, podemos seguir engañando a la iglesia, a la familia, a todos, pero a Dios no. Y tenga mucho cuidado, hermanos. La enseñanza que nos deja es esto, hermanos, reflexionar. ¿Sí, mi hermanos? Que el Señor me les bendiga.